Descubierto. El increíble error que el 95% de quienes buscan adelgazar no ven venir. Carmen, una madre trabajadora de 37 años, despertó esa mañana con una mezcla de determinación y ansiedad. Miró su reflejo en el espejo, el rostro surcado por la fatiga. La imagen de su cuerpo, un cuerpo que había traído al mundo a 3 hijos, la recibía con una mueca que parecía burlarse de su esfuerzo diario. Cada mañana era un dilema entre la lucha por aceptar lo que era y la presión por alcanzar un ideal imposiblemente perfecto. Sus hermanas siempre la habían hecho sentir como la mayor, pero también como la menos delgada, y esa dualidad pesaba como una losa en su pecho. Después del desayuno, mientras sus hijos reían y discutían sobre sus dibujos animados favoritos, Carmen sintió una punzada de culpa. La figura materna que ellos veían era la misma que pasaba horas corriendo en el parque y comiendo ensaladas insípidas. La alegría que solía fluir libremente en su hogar se había paralizado en torno a números y medidas. ¿Era realmente necesario que todo girara en torno a su peso? Pero la respuesta a esa pregunta no era sencilla. La voz de la inseguridad siempre resonaba más fuerte que su amor propio. La presión crecía en el ambiente. Las reuniones familiares, antes un refugio cálido, se habían convertido en un terreno minado. Cada comentario malévolo sobre su figura era una espina más en su ego. Carmen, deberías intentar este nuevo producto. Carmen, veo que te has descuidado un poco. Los ritmos de esos eventos se transformaron en susurros silenciosos sobre lo que podría haber sido y lo que debería ser. La risa de sus hijos se ahogaba en incómodos silencios y miradas furtivas. Ella lo sentía. Lo sabía. Pero la obsesión la consumía, y ella, ciega ante su familia, continuaba en su búsqueda de la perfección. Mientras los días avanzaban, Carmen se sumergió en un régimen estricto, un ciclo de ejercicios implacables que solo sembraba frustración en su espíritu. Sentía que estaba perdiendo algo más que peso. La conexión con sus hijos se desdibujaba y ellos, como sombras desvanecidas, la miraban desanimados. Fue en ese momento de soledad, intentando encontrar un respiro en el parque, que se encontró con Lupita. La verdadera batalla no está en la balanza, querida, está en la relación que tienes contigo misma y con quienes te rodean. Las palabras resonaron en su mente, como un eco de sabiduría que ella había descuidado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Carmen sintió un vuelco en su corazón ante las palabras de Lupita. Cada vez más, la sombra de la culpa la envolvía, amenazando con despojarla de su esencia. Escuchar su propia voz resonar sobre sus inseguridades se volvía una carga pesada. Las esperanzas de un futuro donde pudiera cambiar la percepción de sí misma la mantenían despierta por las noches. ¿Sería su familia capaz de abrazar a la auténtica Carmen, aquella que deseaba conectar de nuevo? Amores y miedos se entrelazaban en su mente, formando una maraña confusa de anhelos y dudas. Ella se encontraba al borde de un precipicio emocional, sin saber si saltaría o retrocederá en su miedo a no ser suficiente. Carmen decidió que era hora de un cambio, pero no en la forma de su cuerpo, sino en la visión que tenía de sí misma. Esa misma tarde, mientras sus hijos jugaban en el jardín, se sentó en la terraza y respiró profundamente. La luz del sol calentaba su piel y, a través de esa calidez, un destello de esperanza comenzó a brotar. Anhelaba volver a conectar con ellos, a reavivar la chispa de la alegría que había disminuido. Hacía tiempo que no disfrutaba de una tarde relajada, y ese era el inicio de su transformación interior. La palabra aceptación hizo eco en su mente. Necesitaba aceptarse a sí misma, con todas sus imperfecciones, con las cicatrices de la maternidad y la historia que había tejido. Con cada exhalación, fue despojándose de las expectativas ajenas y de la presión que había acumulado a lo largo de los años. No era un proceso fácil.
Los pensamientos negativos trataban de infiltrarse, cada uno un recordatorio de sus dudas y temores. Sin embargo, en esta lucha interna, surgía también la voluntad de crecer, un deseo inquebrantable por convertirse en una mejor versión de sí misma, no solo por su apariencia, sino por su bienestar emocional. Decidió que era momento de hablar con sus hijos, de compartir con ellos su viaje. Una tarde, al terminar de preparar la cena, los llamó a la mesa. Con voz temblorosa, empezó a contarles acerca de sus luchas y cómo había estado tan enfocada en su imagen que se había olvidado de lo realmente importante, ser una madre presente y amorosa. Con cada palabra, su corazón se abría un poco más. Al principio, sus hijos la miraban con curiosidad, pero a medida que avanzaba, sus rostros se iluminaban con sonrisas y asombro. «Mami, ¿siempre serás hermosa para nosotros?», preguntó Mateo, el mayor, con una sinceridad que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Carmen sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. La verdad era que ellos no necesitaban una madre perfecta, necesitaban a su madre, auténtica y real. Esa conversación se convirtió en un catalizador. Carmen comenzó a explorar nuevas formas de ejercitar su cuerpo y su mente. En lugar de aislarse en el gimnasio, se unió a una clase de baile al aire libre, una actividad que le devolvió la alegría de moverse. Allí, las risas y la música se convirtieron en su refugio. No solo estaba haciendo ejercicio, estaba recobrando su esencia. Su enfoque hacia la comida también cambió. Decidió explorar recetas saludables pero sabrosas, permitiéndose disfrutar de los sabores y recetas familiares. Al cocinar con sus hijos, se reían, compartían historias y creaban recuerdos, y todo eso comenzó a convertirse en un ladrillo en la reconstrucción de su autoestima. Sin embargo, tras cada pequeño avance, la voz de la inseguridad seguía acechando, como un susurro malicioso al fondo de su mente. Las dudas sobre si estaba haciendo lo correcto o si todo esto era suficiente seguían presentes. Una mañana, recibía un mensaje inesperado de una de sus hermanas: ¿has visto lo que he estado haciendo? Deberías hacer lo mismo. Estoy en el camino hacia una transformación impresionante. Carmen sintió que la sombra de la comparación se cernía nuevamente sobre ella. Ese instante fue crucial, la herida que había creído cicatrizada empezó a abrirse de nuevo. Carmen sabía que debía tomar una decisión. Debería dejarse arrastrar por la tentación de dietas milagrosas y comparaciones, o abrazó su nuevo camino hacia la aceptación de sí misma y el amor por su familia. La lucha continuaba, y sabía que debía encontrar su verdadero poder en la autenticidad y no en la validación ajena. Era el momento de redescubrirse, de enfrentarse no solo a sus inseguridades, sino también a la necesidad de buscar su verdadero propósito. Con el firme deseo de abrazar su identidad sin miedos, dio el primer paso hacia un nuevo capítulo de su vida. Pero en su interior, la inquietud permanecía: ¿sería suficiente? La respuesta la llevaría a un dilema inesperado, cuando se diera cuenta de que el verdadero reto era establecer límites en su vida, y nadie estaba preparado para las consecuencias de esas decisiones. Carmen despertó aquella mañana con una claridad inusual, una sensación en la que el aire fresco parecía llevar consigo una promesa. Había decidido que no se dejaría arrastrar por la inseguridad nuevamente. Pero en su mente, un conflicto creciente le recordaba que la comparación seguía acechando su progreso. Esa tarde, se sentó en el jardín, rodeada por las risas de sus hijos, pero sintiéndose distante, como si un velo invisible la separara de su propia alegría. Pensar en su hermana y sus éxitos la inquietaba. La imagen de su transformación la perseguía. Carmen sabía que la comparación era veneno, y sin embargo, le resultaba difícil evitarlo. ¿Por qué no podría sentirse igualmente orgullosa de sí misma? Comenzó a cuestionar su camino, tensa entre la autenticidad y la presión externa. La transformación que había comenzado a gestar en su interior parecía una broma frente a la perfección que otros exhibían. Con ese torbellino emocional en su interior, decidió que era el momento de enfrentarse a su hermana. Había que compartir no solo sus logros, sino también sus luchas personales. Durante la conversación, la sinceridad de Carmen se colisionó con el deseo de aprobación, a medida que relataba su viaje hacia la aceptación. De un momento a otro, se sintió vulnerable, casi expuesta.
No sabía cómo sería recibida su honestidad y el miedo a ser juzgada por su falta de disciplina alimentó aún más su ansiedad. Sin embargo, a medida que hablaba, sus palabras comenzaron a fluir, revelando no solo su deseo de ser mejor, sino su necesidad de ser vista tal cual es. El rostro de su hermana se tornó más serio con cada confesión. Carmen, a pesar de la tensión, se dio cuenta de que su vulnerabilidad era también una fortaleza. Al finalizar la conversación, una pequeña chispa de entendimiento comenzó a encenderse entre ambas. La conexión familiar se regeneró ligeramente, y Carmen sintió que ese lazo, aunque frágil, era un paso hacia la sanación. A lo largo de los días siguientes, Carmen empezó a establecer límites saludables. Eliminó poco a poco la influencia negativa de las redes sociales, creando un entorno que fomentara su fortaleza personal. Se propuso escribir un diario, donde registraba sus reflexiones diarias, sus inseguridades y sus logros. Cada palabra trazada sobre el papel se sentía como un clavo más en el ataúd de la carga de su autoestima deteriorada. Se dio cuenta de que lo esencial no era tener éxito inmediato o un cuerpo perfecto, sino construir una relación sincera con ella misma. Mientras exploraba sus emociones más profundas, Carmen se sumergió en actividades que la llenaban. Participó en un taller de arte en el centro comunitario, donde no solo pintaba, sino que también escuchaba historias de otras mujeres que, como ella, estaban lidiando con sus propias batallas internas. Compartir esos momentos de creación y autenticidad le brindó la fuerza necesaria para seguir adelante. Sin embargo, la sombra de la comparación seguía presente. Al mirar a su alrededor en el taller, se sentía extraña entre aquellas mujeres que parecían tan seguras de sí mismas. ¿Lograría alguna vez sentir esa confianza genuina? Esa pregunta persistente la llevó a preguntarse si el verdadero reto sería no solo vencer la inseguridad, sino también aprender a apoyar a las demás en su viaje, en lugar de verlas como competencia. Una noche, mientras escribía en su diario, Carmen se topó con una verdad reveladora: su verdadera batalla no era solo contra su propia inseguridad, sino también contra el silencio perpetuo que había permitido en su vida personal y profesional. La idea de comenzar a compartir su historia más públicamente surgió en su mente, pero la duda también resurgió con fuerza. ¿Estaría lista para abrirse y arriesgarse al juicio de otros? Ese dilema pesado se clavó en su estómago. La perspectiva de convertirse en una voz para otros la llenaba de terror, pero también de una emoción innegablemente liberadora. Finalmente, sintió que era el momento de tomar una decisión transformativa, una que podría alinear su autenticidad con su capacidad de inspirar a otros. Pero antes de que pudiera definir su camino, un mensaje de texto de una de las mujeres del taller la sacó de su ensimismamiento. Carmen, deberías compartir tu historia en el próximo encuentro. Tu voz importa. La mezcla de nerviosismo y anticipación se apoderó de ella. ¿Sería capaz de dar ese paso hacia lo desconocido y desnudarse ante un grupo? La presión aumentaba mientras pensaba en las posibles consecuencias. ¿Y si su historia resonaba? ¿Y si no? Con la mente llena de preguntas y cada una más intensa que la anterior, Carmen se preparaba para enfrentar lo que podría ser el siguiente capítulo, no solo de su transformación personal, sino de una conexión más profunda con su verdadero ser. El día del encuentro en el taller se acercaba rápidamente y Carmen no podía evitar que la ansiedad creciera en su interior. Cada vez que cerraba los ojos, una maraña de pensamientos la asfixiaba: las miradas incómodas, los murmullos, la posibilidad de no ser comprendida. Sin embargo, también había un velo de determinación que comenzaba a tomar forma en su mente. Ella sabía que lo que se tramaba dentro de ella era mucho más que una presentación personal, era una invitación a explorar su vulnerabilidad y empoderarse a través de su propia historia. En la mañana del evento, se despertó con una mezcla de expectativa y miedo. Mientras preparaba un café, pudo sentir la tensión en sus músculos, un recordatorio de que estaba a punto de enfrentarse a uno de los momentos más difíciles de su vida. Se miró en el espejo y decidió que no podía salir al mundo con una máscara. La autenticidad que había comenzado a cultivar merecía ser mostrada, no escondida. La luz del sol iluminaba el taller, y con cada paso hacia la entrada, su corazón latía más rápido. Las mujeres que ya estaban allí parecían sumidas en conversaciones animadas. Carmen se tomó un segundo para observarlas, notando en sus rostros un reflejo de historias que resonaban con la suya.
mientras las abrazaba la calidez del entorno, la expectativa de compartir su verdad comenzó a reemplazar el temor inicial. Cuando finalmente llegó su turno, Carmen se puso de pie frente al grupo. El aire se volvió pesado con la expectativa. Decidió que no iba a hablar de manera técnica, de lo que muchas veces se espera en un contexto convencional. Su historia no era sobre dietas o recetas mágicas, era sobre la lucha constante contra la imagen distorsionada que siempre había tenido de sí misma. Las palabras empezaron a fluir. Cada confesión era un ladrillo que derribaba el muro de la inseguridad. Habló del sentimiento de insuficiencia que la había acompañado, como las comparaciones con su hermana habían tejido un manto de dudas sobre su autoestima. Mientras narraba su experiencia, notó que las expresiones de las mujeres cambiaban, algunas asentían, otras contenían la respiración. Era incredulidad y reconocimiento entrelazados. Cuando terminó, se sintió por primera vez en paz, incluso liberada. En un momento que parecía suspendido en el tiempo, una de las mujeres levantó la mano y dijo, «Gracias por compartir eso. Nunca había oído a alguien expresar lo que siento tantas veces». Las palabras de la mujer fueron como un impulso eléctrico. Carmen se dio cuenta de que el acto de desnudarse emocionalmente había creado un espacio seguro para que todas pudieran ser sinceras sobre sus propias luchas. En ese instante, la soledad se disipó, sentía que estaba construyendo una comunidad de empatía y comprensión, no de competencia. La relación que había forjado con sí misma empezó a reflejarse en las conexiones que establecía con las demás. Sin embargo, mientras la conversación se desarrollaba, la voz de la duda aún resonaba en su interior. Sería fácil caer de nuevo en la trampa de la comparación, de pensar que su camino era menos valioso que el de las demás. ¿Se verían como una fuente de inspiración, o solo le recordarían aún más lo que le faltaba? Al finalizar el encuentro, recibió abrazos y palabras de aliento que la llenaron de gratitud, pero también de una inquietud renovada. La experiencia le abrió la puerta a algo más grande. Comenzó a buscar formas de canalizar lo que había aprendido en ese espacio en su vida cotidiana, pero también se preguntaba cómo podría llevar este nuevo propósito más allá del taller. La noche llegó y, mientras Carmen escribía en su diario, la pregunta que había comenzado a asomar en su mente se hizo más fuerte: ¿podría convertir esta experiencia en un cambio tangible para su vida y la de los demás? Sabía que dar el siguiente paso requería mucho más que compartir su historia. ¿Cómo podría convertirse en una defensora del cambio personal y ayudar a otras a descubrir su voz también? Mientras esas preguntas giraban en su mente, su corazón se aceleró ante la posibilidad de un nuevo desafío. En busca de respuestas, fue en busca de recursos, y encontró un anuncio que la detuvo en seco: un programa de formación para ser coach de vida. En su interior, una chispa de emoción comenzó a crecer. ¿Sería este el camino que había estado buscando para dar forma a su propósito? ¿Sería capaz de guiar a otros en su viaje? Sin dudarlo, Carmen tomó una respiración profunda. El momento decisivo se acercaba, y con él la oportunidad de redefinir no solo su carrera, sino su vida entera. Pero un pequeño temor se instaló en su mente: ¿podría realmente ser la guía que anhelaba ser, o se convertiría en otra voz más en el ruido de la inseguridad? Con esas preguntas aún retumbando en su mente, se preparó para dar el siguiente paso hacia lo desconocido. Carmen no pudo conciliar el sueño esa noche. Las palabras de las mujeres en el taller danzaban en su mente, íntimamente entrelazadas con la noción de convertirse en coach de vida. Cada vez que pensaba en el programa de formación, su mente se llenaba de posibilidades, pero también de escepticismo. ¿Era realmente capaz de transformar su experiencia en un camino de ayuda para otras personas? Al día siguiente, se despertó decidida a explorar ese nuevo rayo de esperanza. Decidió dar una vuelta por la ciudad y buscar el lugar donde se impartiría el curso. Mientras caminaba, el sonido del aire en movimiento y el aroma del café recién hecho le proporcionaron un momento de claridad. Se detuvo un instante a reflexionar. La idea de guiar a otros la emocionaba, pero el miedo a fallar la mantenía anclada. Al llegar al edificio donde se ofrecían las sesiones, Carmen sintió un nudo en el estómago. La entrada tenía un aspecto acogedor, pero el temor la invadía. Sin embargo, en ese momento de duda, recordando su propia vulnerabilidad compartida en el taller, comprendió que cada paso valiente comenzaba con el reconocimiento del miedo.
Se empujó a sí misma hacia adelante, cruzando el umbral. La sala estaba llena de potenciales participantes, un grupo diverso que reflejaba múltiples realidades. Mientras la presentadora comenzaba a hablar, Carmen mantuvo su mirada fija en ella, buscando inspiración. Las palabras de la coach resonaron en su interior: la verdadera transformación viene del entendimiento de nuestras propias luchas. De repente, Carmen se sintió parte de algo mayor que ella misma, una comunidad de almas que buscaban sanarse y empoderarse. Al final de la sesión, una sensación de energía la invadió. Las herramientas que compartieron sobre la empatía y la conexión resonaban profundamente en su ser. Sin embargo, a medida que las conversaciones se desarrollaban, la sombra de la comparación la acechaba nuevamente. Unas mujeres parecían más brillantes, más elocuentes, y su mente comenzó a cuestionar su capacidad. ¿Acaso tengo algo valioso que aportar?, se preguntó. Decidida a no dejar que la inseguridad la dominara, Carmen tomó una decisión. Se sentó, sacó su diario y escribió sus reflexiones sobre lo que había aprendido en el taller la semana anterior y cómo podría aplicar esas lecciones en su vida diaria. Comenzó a delinear un plan, no solo para formarse como coach, sino también para asistir a otras sesiones de autoayuda, leer libros sobre desarrollo personal e, incluso, acercarse a personas que ya estaban en el camino del coaching. Quería construir una base sólida, una plataforma de conocimiento desde la cual podría ayudar a otros. Mientras escribía, una idea comienza a cristalizarse en su mente: no solo quería guiar, sino que también quería integrar sus propias experiencias en su metodología. Carmen decidió que su enfoque estaría basado en la autenticidad y la conexión emocional. Sería una coach que no solo enseñaría, sino que también compartiría su propio viaje, con todas sus imperfecciones. Al terminar de escribir, se sintió renovada. La duda seguía presente, pero no era un obstáculo, era más bien un recordatorio de que el miedo puede coexistir con la valentía. Carmen se dio cuenta de que, aunque el camino hacia convertirse en coach parecía desafiante, ella ya había dado el primer paso hacia lo que podría ser una vida plena y significativa. De regreso a casa, en un instante de claridad, se preguntó: ¿cuáles serán las historias que escuche y cómo me transformarán en el proceso? El reto de aceptar la vulnerabilidad en su propio viaje la impulsó a vislumbrar las vidas que podría tocar. Mientras su mente se llenaba de imágenes sobre el futuro, su corazón latía con fuerza, preparándola para lo que vendría. Decidida a formarse y comprender su lugar en el mundo del coaching, aún había un dilema que la inquietaba: ¿qué pasaría si descubría que ser coach era un camino más difícil del que había imaginado? Con esa pregunta surgiendo, un nuevo capítulo de autodescubrimiento estaba a punto de comenzar. Carmen se despertó dispuesta a conquistar sus dudas. Había sido una noche de inquieta reflexión, pero ahora se sentía lista para enfrentar lo desconocido. Esa mañana, su primer impulso fue buscar las lecturas recomendadas por la coach en el taller. Con rapidez, llenó su bolsa con libros que prometían abrir nuevas puertas a su entendimiento personal y profesional. El primer título, La valentía de ser tú mismo, capturó su atención. Durante el trayecto a la librería, sus pensamientos empezaron a divagar. La imagen de mujeres seguras y carismáticas en el taller se repetía en su mente, pero esta vez no la abrumaban. En su lugar, Carmen se preguntó qué les había llevado allí, a ese lugar donde la vulnerabilidad y la fortaleza coexistían. ¿Acaso todas habían sentido las mismas dudas que ella? Este nuevo fenómeno de introspección comenzó a despejar su mente. Una vez en la librería, cada estantería parecía resonar en su ser. Carmen no solo buscaba conocimiento, buscaba su autenticidad, esa que la había llevado a considerar ser coach en primer lugar. Se adentró en los pasillos, buscando no solo títulos, sino también respuestas. Mientras hojeaba las páginas de un libro sobre coaching, sintió una conexión con el mensaje: tu historia es tu mayor herramienta. Esa frase la impactó. Era posible que todo lo que había vivido pudiera ser instrumental en su futuro profesional. Al regresar a casa con su nueva colección de lecturas, se sintió animada a crear un mapa de desarrollo personal. Con hojas de papel esparcidas sobre la mesa, trazó un plan que incluía sus metas a corto y largo plazo. Carmen sabía que debía enfrentar el miedo a fracasar, pero también comprendía que el fracaso podía ser un maestro invaluable. La semana transcurrió entre lecturas y reflexiones. En cada capítulo,
Se apercibía de errores que otros habían cometido, lo que la condujo a un descubrimiento: el temor a no ser suficiente era compartido por muchos. La vida no solo se trataba de triunfos, sino también de la autenticidad que brotaba de la vulnerabilidad. Esa revelación hizo que se sintiera más cómoda compartiendo sus propios tropiezos. Días después, se inscribió en un grupo de estudio donde podía interactuar con otros que aspiraban a convertirse en coaches. Las sesiones de práctica se convirtieron en espacios de crecimiento, donde abrirse sobre sus inseguridades no solo era normal, era alentador. Cada vez que compartía, era gratificante ver cómo su vulnerabilidad funcionaba como un imán para la conexión profunda. Sin embargo, cada avance iba acompañado de una voz crítica que roía en su interior. ¿Acaso esto es suficiente? ¿Lo estás haciendo bien? Esa voz despierta las dudas que había intentado silenciar, complicando su autodisciplina. Una noche, mientras estudiaba para una presentación, esa misma voz resonó con intensidad. Sintió que retrocedía. En su mente, la idea de ser coach comenzó a sentirse menos como un sueño y más como una presión. Fue entonces cuando decidió poner a prueba su fortaleza. Carmen se armó de valor y anunció que daría su primera charla sobre su viaje hacia el coaching, esperando obtener retroalimentación. La audiencia sería un pequeño grupo, pero era un paso hacia lo inevitable. La preparativa la desafió a desnudarse emocionalmente ante desconocidos y fue un acto de pura valentía. Mientras los días previos a la charla avanzaban, cada intento de practicar frente al espejo la encontraba cada vez más insegura. Un torrente de preguntas la abrumaba: ¿seré capaz de conectar con ellos? ¿Y si no logran ver mi autenticidad, solo mis defectos? A pesar de todo, Carmen sintió que aquel momento era crucial en su viaje. El día antes de la presentación, un torrente de ansiedad la llevó a un callejón sin salida. Se enfrentaba a la eventualidad de un posible descalabro. Con la mirada fija en su libreta, entendió que, más allá del miedo al fracaso, su voz se alzaría como una verdad personal, un reflejo auténtico de su camino. Sería capaz de transformar su vulnerabilidad en una herramienta de conexión. A medida que la fecha se acercaba, su corazón latía con fuerza. La revelación estaba a punto de manifestarse. Inmersa en pensamientos, Carmen sabía que el paso siguiente sería más formidable de lo imaginado. La pregunta era implacable: ¿superaré la prueba de la realidad que me he impuesto? Con esa incertidumbre apremiante, su rumbo hacia la autenticidad profesional estaba por desvelarse. La mañana de la presentación llegó como un susurro de expectativa. Carmen despertó con la mente repleta de imágenes, su discurso brillando en la mente de quienes la escucharían, pero también la sombra de su voz crítica susurrando posibilidades de fracaso. Tal vez ese era su mayor desafío: enfrentarse a dos realidades simultáneamente, la de ser la coach que había anhelado y la de la mujer llena de dudas que aún persistía en su interior. Al vestirse para la ocasión, Carmen eligió un conjunto que reflejaba su deseo de autenticidad. Se miró al espejo, tratando de ver a la persona segura que quería ser. Sin embargo, la mirada en sus ojos aún parecía vacilar. ¿Estaba eligiendo la ropa correcta? ¿Y si su mensaje no resonaba? Con cada pregunta, su confianza se desvanecía un poco más, pero decidió que no abandonaría. Sabía que este era un paso necesario. El lugar donde se llevaría a cabo la charla era pequeño pero acogedor. Al llegar, el murmullo de las voces se convirtió en un eco distante. Carmen saludó a algunos conocidos, pero la máscara de seguridad que intentó adoptar se deslizaba cada vez que sentía que la atención recaía sobre ella. Al tomar asiento, tomó una respiración profunda, intentando concentrarse en el propósito detrás de su presentación. Estaba allí para compartir su viaje, no solo para ser evaluada. Finalmente, el momento llegó. Escuchó su nombre y el aplauso sutil de la sala la invitó al escenario. Con pasos temblorosos, se acercó al podio, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor que marcaba el compás de su ansiedad. Las miradas se centraron en ella, y con una mezcla de adrenalina y nerviosismo, comenzó a hablar. Las primeras palabras fluyeron como un río poco profundo. Recordó la frase que había impactado su vida: tu historia es tu mayor herramienta. Ella caminó a través de su historia, compartiendo sus fracasos, sus miedos, y otras inseguridades que alguna vez la habían mantenido cautiva. A medida que lo hacía,
Notó cómo algunos rostros en la audiencia mostraban comprensión e incluso empatía. Las expresiones de duda en ellos la hicieron darse cuenta de que no estaban solo allí para escuchar, sino para conectar. Al descubrir eso, Carmen empezó a fluir. De repente, la voz crítica que la había atormentado se desvaneció. En su lugar brotó una autenticidad inesperada que comenzó a apoderarse de ella. No solo estaba hablando de sus miedos, sino que estaba afirmando su capacidad de enfrentar cada uno de ellos. Empezó a recibir pequeñas sonrisas y gestos de asentimiento que la animaron a seguir. La audiencia parecía dispuesta a recibir no solo sus palabras, sino también su vulnerabilidad. Sin embargo, en un giro inesperado, Carmen empezó a revelar una verdad que casi había olvidado. La batalla más dura de todas era la que libraba contra sí misma. Esa revelación la llevó a conectar con algo aún más profundo, la necesidad compartida de aceptación y amor propio. La conexión emocional que sentía era palpable. Empezó a abordar la idea de que el camino hacia el coaching no era solo sobre ayudar a otros, sino sobre aprender a ayudar a sí misma primero. A medida que se acercaba al final de su presentación, Carmen notó un silencio profundo en la audiencia. Sus corazones estaban abiertos, sus almas, receptivas. Con un pulso desafiante, se atrevió a dejar caer la última pregunta: ¿estás listo para escuchar tu propia historia y descubrir cómo te ha hecho quien eres? Al escuchar ese eco de su propia vulnerabilidad en los murmullos de la audiencia, la adrenalina la llevó a un momento de claridad. Había pasado de ser la insegura que temía fracasar, a ser la mujer que abrazaba su humanidad. Sin embargo, cuando eligió despedirse con una conclusión, notó una expresión que hizo que su corazón tambaleara. Una persona en la primera fila, los ojos llenos de lágrimas, levantó la mano. Carmen sintió que el aire se volvía denso. Al fin y al cabo, ¿estaba lista para escuchar aquellas historias que podrían resonar como ecos de las suyas? Sin saber cómo tomar la respuesta, estaba a punto de enfrentar no solo su propia vulnerabilidad, sino abrir la puerta a un cruce emocional entre sí misma y su audiencia. Su próximo paso en su viaje hacia el coaching prometía ser más profundo y desafiante de lo que jamás había imaginado. Carmen se sentía suspendida en el tiempo. La mano levantada de la mujer en la primera fila era un gesto cargado de significados. En vez de ser un simple dato que añadiera tensión a su ya frágil autoestima, se convirtió en una invitación a entrar en un territorio desconocido donde la conexión humana superaba cualquier barrera de inseguridad. Sin pensarlo, dio un paso hacia adelante, su voz resonando en la sala con una nueva determinación. «Por favor, cuéntame», dijo Carmen, el miedo cálido en su pecho transformándose en una chispa de curiosidad. La mujer, con lágrimas aún brillando en sus mejillas, tomó aire y comenzó a narrar su propia historia de lucha, de intentos fallidos por acceder a una imagen idealizada de sí misma, de un viaje personal lleno de decepciones y culpas. Las palabras de la mujer resonaron en el corazón de Carmen, haciéndola reflexionar sobre sus propias batallas. Esa conexión instantánea, ese espacio seguro donde la vulnerabilidad florecía, despertó en ella una llama interior. A medida que la mujer hablaba, Carmen entendía que su misión como coach era ayudar a individuos a no solo pensar en sus problemas, sino a explorarlos profundamente, a desnudarlos y verlos desde una perspectiva de crecimiento. Cada testimonio que escuchaba era un bálsamo para sus propias inseguridades, un recordatorio de que compartir experiencias las hacía más poderosas, tanto para quien hablaba como para quien escuchaba. Al finalizar la charla, Carmen se sintió embriagada de energía. La experiencia se había transformado en un diálogo, un intercambio auténtico que había roto las barreras que antes se interponían entre ella y su audiencia. Las inseguridades se convirtieron en fuerza, la duda, en determinación. Comprendió que su rol no era solo enseñar técnicas de coaching, su verdadero papel era involucrarse emocionalmente, empoderar con vulnerabilidad. Esa noche, Carmen se sentó en su casa, revisando las notas que había tomado. Reflexionó sobre las historias, no solo de la mujer que compartió su dolor, sino de las reacciones que había provocado en otros. Había tocado un nervio sensible al hablar de la autoaceptación y del amor propio, y por primera vez, vio cómo esas palabras no solo resonaban en su mente, sino que eran un llamado a la acción para otros. Con cada historia que anotaba, una nueva idea tomaba forma: crear un espacio donde la gente pudiera explorar sus propias narrativas sin miedo a ser juzgada.
No había un manual perfecto para cada situación, pero el coaching podía ser el puente para que las personas se conectaran entre sí y, en el proceso, se descubrieran. No obstante, una noche de revelación también vino acompañada de dudas. Mientras escribía, una voz en su interior comenzó a cuestionarla. ¿Por qué crees que eres la indicada para guiarlas? Cada palabra que su mente susurraba era una aguja punzante. Las vivencias de la mujer la erizaban, pero también la llevaban a cuestionar si realmente tenía la autoridad moral para guiar a otros. Esa voz crítica, ahora alimentada por la tensión del éxito, parecía haber regresado. Carmen interrumpió su escritura y se quedó en silencio, sintiendo una lucha interna. Tenía que encontrar un equilibrio entre la certeza y la confusión. Fue en ese momento que decidió que la mejor forma de enfrentarse a su mayor inseguridad sería invitar a otros a ser parte de su proceso de descubrimiento. En lugar de pretender tener todas las respuestas, podría construir un entorno donde todos fueran aprendices y maestros al mismo tiempo. La idea de un grupo de discusión emergió con fuerza en su mente. Un lugar donde las historias se entrelazaran, desnudando no solo las debilidades, sino los logros personales. El reto, sin embargo, seguía siendo formidable. ¿Qué pasaría si se fallaba al comunicar su visión? Con la mente aún retumbando de incertidumbre, Carmen se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Enfrentarse a los propios temores era el primer paso, convertirse en una guía para otros, un desafío en sí mismo. Pero si su cometido era ayudar a otros en su búsqueda de conexión y crecimiento personal, entonces debería confrontar esos miedos de frente. La pregunta que flotaba en su mente era clara: ¿estaba realmente lista para crear ese espacio seguro y asumir el papel de líder? Con el corazón agitado pero decidido, comenzó a esbozar su plan para el grupo, sin saber que su mayor reto y la oportunidad de crecimiento más significativa aún estaban por manifestarse. ¿Se atrevería a llevar a la práctica esta nueva visión que pulsaba en su interior? La verdad que había descubierto era que el camino hacia el coaching no sería lineal, y estaba a punto de dar un paso hacia adelante que cambiaría todo lo que había conocido hasta ese momento. Carmen despertó al día siguiente con un nuevo aire de determinación. Las primeras luces del sol se filtraban por la ventana de su habitación, iluminando su espacio de trabajo donde había esquematizado sus ideas. Sentía que estaba a punto de iniciar una nueva etapa, quizás más que un simple grupo de discusión, podría ser un movimiento lleno de autenticidad y exploración emocional. Mientras tomaba su café, el aroma envolvió sus sentidos y le permitió sumergirse en el momento. Tenía que establecer un enfoque claro: su grupo no era un simple taller de coaching. Sería un refugio donde las personas pudieran compartir sus historias, reflexionar y, sobre todo, aprender a autoaceptarse. Esta misión resonaba en su interior como un mantra. Pero, al mismo tiempo, sentía el ardor de un profundo miedo. ¿Qué pasará si las personas no se sienten cómodas compartiendo? ¿O si no puedo guiarlas correctamente? La duda comenzó a diseminarse, como sombras al atardecer. Sin embargo, se obligó a enfrentarse a esos pensamientos. Tomó un cuaderno y escribió: Carmen, tu vulnerabilidad no es una debilidad, es tu mayor fortaleza. Releer sus propias palabras elevó su ánimo. Con la fuerza de sus convicciones, se decidió a dar el primer paso. Quería que su primer encuentro fuera especial, así que comenzó a planificar las dinámicas. Un lugar acogedor, unas cuantas sillas dispuestas en círculo, y quizás un ejercicio de presentación que no solo hablara de quiénes eran, sino de por qué querían estar allí. Se dio cuenta de que, en su trabajo como coach, la clave estaba en ayudar a sus futuros participantes a abrirse, no solo sobre sus batallas, sino también sobre sus victorias. La idea de compartir no solo fracasos, sino también logros, parecía el camino correcto. Mientras se preparaba para su primera reunión, se sintió atrapada entre la emoción y la inquietud. Necesitaba comunicar su visión y hacer que otros también se sintieran parte de ella. Pero, ¿cómo encontrar las palabras adecuadas para presentar su proyecto de manera atractiva y efectiva? Tomó su teléfono y convirtió su temor en acción, llamando a un par de amigos cercanos, quienes la conocían desde hacía tiempo. Al hablar con ellos de su idea, se dio cuenta de que la pasión en su voz la hacía brillar. Esto reforzó su autoestima y, al mismo tiempo, le ayudó a consolidar una estructura clara. Pero la incertidumbre seguía acechando.
¿Cómo convencer a las personas de que este espacio sería diferente, que su identidad no se reduciría a sus problemas, sino que cada uno de ellos sería un protagonista de su avance? Carmen respiró hondo y recordó la historia de la mujer que había compartido su travesía. Esa autenticidad en la narrativa era algo que debía replicar. Con el día reservado para su primer encuentro acercándose rápidamente, Carmen sentía como la ansiedad comenzaba a transformarse en algo más inquietante. En la noche anterior, mientras se preparaba para dormir, su mente comenzó a dar vueltas en espiral, un mar de dudas la envolvió y la hizo cuestionarse de nuevo su papel. ¿Y si no logro conectar con ellos? ¿Qué pasará si me ven como una impostora? Sin embargo, en la penumbra de su cuarto, tomó una decisión nueva. No sería la voz que tenía todas las respuestas, sino el faro que guiaba hacia un proceso de autoexploración. Decidió que cada encuentro era, en sí mismo, un viaje compartido, no solo hacia la sanación, sino hacia la reinvención individual. La mañana del evento, Carmen se miró al espejo con determinación renovada. No podía predecir cómo sería la experiencia, pero sí sabía que cada paso daba forma a su visión. Esa mañana, mientras salía de casa, un susurro en su mente la empujó hacia adelante. Esto es solo el principio. Mientras cruzaba la puerta, se sintió lista para compartir su pasión con el mundo. Sin embargo, en el fondo de su ser, una sombra de inquietud persistía. Ella sabía que el verdadero desafío aguardaba justo al cruzar el umbral, y la pregunta ardía en su mente: ¿sería capaz de enfrentar no solo a los demás, sino también a ella misma en este nuevo capítulo? El momento estaba a punto de llegar y su valor sería puesto a prueba de maneras que jamás había imaginado. Carmen se despertó aquella mañana con un renovado sentido de propósito. Cada rincón de su hogar resonaba con la anticipación de lo que estaba a punto de emprender, su primer encuentro como coach. La noche anterior había estado llena de reflexiones, de miedos y esperanzas que, finalmente, habían encontrado un lugar para coexistir. Su esencia había comenzado a desnudarse ante sí misma, y ahora estaba lista para compartirla con otros. Mientras se preparaba para el día, miró de nuevo su reflejo. Ya no veía a una mujer atada a las inseguridades de su peso o las comparaciones con su hermana. Miraba con confianza a la madre, la amiga y la coach que había trabajado para ser. Había pasado de ser víctima de su propia historia a ser la heroína de un viaje valiente hacia la autoaceptación. Al llegar al pequeño espacio que había reservado, sintió la energía en el aire. Las sillas estaban dispuestas en círculo, como una diosa a la disposición tradicional de conferencias. Cada silla representaba una voz lista para ser escuchada, historias que anhelaban ser compartidas y almas que deseaban encontrar conexiones auténticas. A medida que los participantes empezaron a llegar, su latido se aceleró, pero esta vez, no se sentía sola, sabía que estaban ahí para unirse en un camino de descubrimiento. Carmen comenzó el encuentro con una breve introducción sobre su propia experiencia, no como una lista de logros, sino como un viaje lleno de altibajos. Compartió sus luchas con la inseguridad, sus momentos de duda, y cómo había aprendido a valorar cada parte de sí misma. Lo hizo con una honesta vulnerabilidad que resonó con cada persona presente. Sus palabras creaban un espacio seguro, donde cada asistente podía ver reflejadas sus propias batallas. La dinámica del encuentro se convirtió en un diálogo, no en una charla unidireccional. Carmen proyectó calidez, permitiendo que otros abrieran sus corazones. Una mujer al fondo levantó la mano y compartió su historia sobre la lucha con la autoimagen. Al hacerlo, las lágrimas que brotaron de sus ojos fueron un símbolo de liberación. Otros siguieron, cada uno compartiendo su testimonio en un ambiente de apoyo mutuo. Carmen se dio cuenta de que había creado un entorno donde la autenticidad florecía. A medida que cada persona compartía, el miedo al juicio se desvanecía, dejando espacio para la empatía y el crecimiento. Ver a sus participantes abrirse era un recordatorio de que el camino hacia la autoaceptación estaba lleno de unión y entendimiento. Al finalizar el encuentro, sintió una ola de gratitud invadir su ser. No solo había guiado a otros a conectar con su propia historia, sino que también había reforzado su compromiso con su propia transformación. La sonrisa en la cara de cada asistente le dio el empuje necesario para continuar en su nuevo camino. Después de la reunión, Carmen se sentó en el jardín de su casa, rodeada por el murmullo de los niños jugando. Sintió la energía positiva que había cultivado y que ahora la rodeaba.
Por primera vez, comprendió completamente el impacto de su elección de abrazar su autenticidad y la valentía que había comenzado en su interior. No solo estaba cambiando su vida, sino también la de otros. Carmen decidió que esto era solo el comienzo. Su sueño de ayudar a otros a encontrar su voz y sanar a través de la vulnerabilidad había comenzado. Se comprometió a seguir creando espacios de conexión, donde las historias pudieran fluir libremente sin el peso del juicio. Además, se inscribió en cursos para seguir su formación en coaching, sabiendo que cada paso la alejaba más de la inseguridad que antes la había consumido. La satisfacción de pensar en el futuro fue un combustible que la encendió. Carmen había tenido su transformación personal, pero también había logrado iniciar un proceso que le permitiría ser luz para otras personas. Al mirar hacia el horizonte, pudo vislumbrar un camino de crecimiento infinito, no solo para ella sino para todos los que se atrevían a compartir su verdad. Al concluir su día, sus pensamientos giraban en torno a la idea de que la verdadera felicidad reside en el amor propio y la conexión genuina con uno mismo y los demás. Esa noche, mientras escribía en su diario, sonrió al recordar su viaje y al ver lo lejos que había llegado. La voz interna que antes le decía que no era suficiente ahora manifestaba un canto de triunfo. Carmen ya no era la madre consumida por la inseguridad, era una mujer empoderada, transformada y lista para seguir ayudando a otros a hacer lo mismo. La satisfacción que sentía era una confirmación de que había encontrado su propósito. Definió su vida en esos momentos de conexión y autenticidad. Ahora, con fe en sí misma y el deseo de seguir creciendo, Carmen sabía que el verdadero éxito no estaba en alcanzar un ideal de perfección, sino en ser la versión más auténtica de sí misma. Y así, su camino como coach y facilitadora de una vida plena y significativa apenas comenzaba. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Sí, la conexión a través de las historias puede ser transformadora. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final.